Mira, ahora que comentabas el tema de la offshore, que sería la eólica marina, ¿no? Que llamamos así más en español. Eh, Cuéntame un poco, no sé, en qué punto está el tema de la eólica marina y también los retos o las diferencias que tiene, porque comentábamos tema de las cimentaciones, del cableado, claro, esto con la eólica marina entiendo que se rompe todo. Un poco... Sí, la realidad es que, claro, la offshore por fuera o en foto parece lo mismo que la onshore, pero puesta en el mar, ¿no? Pero si empiezas a ir al detalle, realmente es un sector prácticamente diferente. O sea, digamos que la magnitud y la escala que coge un proyecto offshore, ya te digo, eso es totalmente otra magnitud, ¿no? Claro. De hecho, suele haber, pues tú en España puedes ver parques de 50 megas, pero también de 20 megas, de 25, que hoy en día con 4 o 5 turbinas ya los haces, ¿no? Y en offshore, en cambio, parques de menos de 500 megas es casi raro verlos, ¿no? Entonces, pues eso, y luego además tenemos cómo es el montaje, cómo es la subestación, o sea, es otra escala, otra magnitud, casi otro sector, vamos, toda la importancia de los puertos, de los buques, en ese sentido cambia mucho, ¿no? La eólica marina, vale, pues a nivel europeo, hay que decir que Europa es como también la madre de la eólica marina, ¿no? Bueno, ahora que dejamos hoy en día un poco a China, ¿no? Aparte, que van un poco a su... digamos que es un mundo paralelo, por así decirlo. Pero claro, en Europa los países pioneros son principalmente Alemania, Dinamarca, Reino Unido. Reino Unido es la potencia europea, digamos, en potencia instalada, offshore. Claro, pero porque tienen la suerte de que tienen una zona con muy poca profundidad, bueno, el Mar del Norte, ¿no? Y incluso más arriba, ¿no? Al este de Reino Unido, con muy poca profundidad marítima y con muy buen recurso eólico. ¿Qué pasa? Que entonces eso pues era una ubicación muy, muy buena, ¿no? Para empezar con y lo es, con la eólica marina. En cambio, en España, bueno, para el que no lo sepa, en offshore pues también hay unas cimentaciones que hay diferentes tipos, pueden ser monopilotes, monopiles o pueden ser jackets, principalmente eso se divide el sector así, que los jackets son más como un trípode, por así decirlo, y los monopiles es como alargar la torre, ¿no? Es como un tubo que se clava literalmente además en el fondo marino y luego ahí vas con el aerogenerador, bueno, hay una pieza intermedia de transición y luego ahí con el aerogenerador pues lo colocas. ¿Qué pasa cuando la profundidad es mayor a, pues, hoy en día ya andamos, si es superior a 70, 80 metros, ya empieza a no ser viable la eólica de base fija, como es el caso de España, ¿no? En España no hay ubicaciones donde se pueda poner eólica de base fija. Entonces, ahí es donde entra la eólica flotante. ¿Qué pasa con el ecoflotante? Pues que al final se añade una capa más de complejidad, ¿no? Y que al final es una tecnología que tiene prototipos, centros de investigación, universidades, o sea, hay mucho I+D detrás de ella y tiene mucho potencial, ¿no? Pero claro, es una tecnología no madura, es una tecnología que tiene más riesgos, ¿no? Si tú eres un desarrollador y quieres montar un parque, pues te vas a pensar dos veces, ¿no? Quieres estar seguro de que eso va a funcionar, de que no va a tener problemas de fiabilidad. Y además el coste por ahora sigue siendo superior, ¿no? Entonces, la consecuencia es que más del 99% de toda la eólica que hay instalada hoy en día en Europa es de base fija, es anclada al fondo marino. Y quizá por eso en España pues estamos tardando bastante más que otros países europeos en tener eólica marina, porque básicamente no hablamos de la misma tecnología, ¿no? Hablamos de algo más costoso, algo que necesita todavía desarrollo y que, bueno, que parece que el gobierno ha anunciado que va a haber una subasta próximamente, pero bueno, llevamos años ya escuchándolo y todavía no termina de llegar. Ya, sí, tendrán que apoyar por algún sitio, porque si no está complicado. Ahora, Sí. la flotante entiendo que lo que haces es engancharte al suelo y lo que es la base del aerogenerador se ata, ¿no? A esos soportes. Eso es. O sea, no es que esté flotando libremente, ¿no? Y que acabe en Australia todo el generador, sino que lo que has dicho, al final tiene unos anclas, ¿no? Sí, son una especie de anclas que atan la estructura
al suelo, al subsuelo marino, y entonces pues ese aerogenerador simplemente tiene la flotación y un poquito de margen, ¿no? Para moverse. Muy poco, vamos, para moverse en su posición. Okay. ¿Y el cable baja hasta el lecho marino o...? Pues mira, aquí me pillas un poco porque no lo tengo muy estudiado este tema, pero diría que en la primera zona, ¿no? Viendo típicos renders y tal, en la primera zona sí que es como semiflotante, ¿no? No arriba, sino como a media profundidad. Pero luego, claro, la lógica me dice, bueno, aquí estoy razonando un poco en el momento, pero la lógica me dice es que si la profundidad es bastante, pues imagínate, hay 200 metros de profundidad, hay que bajar 200 metros con el cable hacia abajo. Entonces, pues mira, es una buena pregunta. Esto yo creo que me lo voy a mirar cuando acabemos. Sí, son cosas que me van midiendo y os pillo ahí. No es... Yo entiendo que en grandes profundidades, bueno, es que... Sí, sí. Alguna solución tendrá que haber, porque si no, claro, bajar hasta abajo... Claro, pues son más metros de cable, eso es así. Claro. Pero claro, el cable flotando... Tampoco sé si lo veo, hay que darle una vuelta a eso. Claro, incluso en las que van al suelo, las de Reino Unido, por ejemplo, ahí sí que va por el mismo tubo, baja hasta... O sea, sí, digamos que si no recuerdo mal, pues la entrada de cable no estará muy abajo, está en alguna zona del tubo que decimos, ¿no? Pero luego sí que el cable va enterrado. Bueno, va enterrado, algunos creo que van apoyados, otros enterrados, creo que depende también del subsuelo, ¿no? El subsuelo marino si es más rocoso, si no, si lo quieren proteger más, menos, no, creo que no hay un diseño único, pero sí que va al fondo en cualquier caso. Vamos. Claro, que estos proyectos sí que son, cada uno es un mundo, seguro. Sí, a mí, hombre, yo nunca he trabajado en ingeniería de offshore, pero tiene que ser interesante. Lo que pasa que, claro, pues ya te digo, es otra escala. Al final, cada apartado, ¿no? Pues es un proyecto en sí mismo, por así decirlo. Los cables es un proyecto en sí mismo, pero no solo la fabricación, luego el tendido. La subestación es un proyecto en sí mismo, del diseño de la cimentación es un proyecto en sí mismo, ¿no? Digamos que en eólica onshore está todo más trillado, ¿no? Está todo más, aunque tiene sus complicaciones, lógicamente, pero no tiene esa escala o esa magnitud. Y bueno, y las inversiones en offshore, pues en offshore puede valer por megavatio instalado fácilmente el doble o más que la onshore, ¿no? Por megavatio instalado. Entonces... Supongo que tienes un poco más de horas equivalentes, pero vamos. Normalmente bastante más. Bastante. En torno al doble o más, también podrías decir, ¿no? A ver, todo depende mucho de la ubicación, pero bueno, una regla muy sencilla para acordarse así en general, lógicamente hay que ir proyecto por proyecto, pero puedes decir doble de inversión, doble de horas, ¿no? Doble de producción. Entonces, más o menos esa regla podría encajar. Luego, lógicamente, habrá ubicaciones mejores, ubicaciones peores. No es lo mismo una profundidad de 30 metros que una de 80, no es lo mismo, ¿no? Este viento que otro. Vale. Pero... Vale. Mira, otra pregunta, ya paro con la offshore, porque no es tu ámbito del todo. Las subestaciones, porque eso me suena. También las hacen en el mar, ¿no? O en algunos casos. Sí, a ver, claro, esto depende fundamentalmente de la potencia que vayas a evacuar, ¿no? La distancia a la que estés de la costa y, bueno, principalmente de eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, históricamente, mira, esto es un tema bastante interesante, la verdad. Históricamente la eólica, bueno, la tensión, ¿no? La media tensión de la eólica, la que he hablado antes, ¿no? Después de salir del aero sales en media tensión, pues en España suele ser 30 kilovoltios. Históricamente los primeros parques offshore también era así, 30, 33, depende del país, pero eso era lo habitual. Claro, en esa tensión... muchos kilómetros pues no puedes transportar, ¿no? Pues porque empiezas a tener muchas pérdidas eléctricas o tienes que poner muchos cables para reducir esas pérdidas, mucha inversión, tal. Luego hubo un momento que la eólica marina, al aumentar de tamaño y de potencia, pasó a 66 kilovoltios, ¿no? A la salida de la turbina ya tiene 66 kilovoltios.
Claro, si tienes mucha potencia, aunque tengas 66 kilovoltios, si tienes mucha potencia, tienes mucha corriente. O sea que, de nuevo, si tienes distancias largas, necesitas mucho cable, tienes pérdidas y tal. Entonces, claro, aquí es donde entran las subestaciones marinas, ¿no? Donde puedes atar todos estos aerogeneradores, no hacer circuitos de aerogeneradores, llegar a la subestación y decir, pues paso de 66 a 220, por ejemplo, kilovoltios. Y ya con los cables a 220 kilovoltios, pues se transporta mejor la electricidad, ¿no? Con menos pérdidas eléctricas y con menor inversión en cable, aunque los cables aislados de 220 tienen su miga. Entonces, sí, lo habitual, al final, yendo a tu pregunta, lo habitual es que haya una subestación que recoge, digamos, todos los aerogeneradores, ¿no?, de ese parque, sube la tensión de 66 a 220 o incluso a 400. Yo entiendo que lo habitual en la industria ahora es 220 y ya la transportas a tierra, pues a lo largo de esos 20 o 30 kilómetros, ¿no?, y hasta la subestación que suele haber en tierra, ¿no?, que es tu punto de conexión normalmente con la red eléctrica del país. Sí, porque en eólica se unen en anillo varios aerogeneradores para salir hacia... Sí, ¿no? Sí, eso se hace igual que tanto en onshore como en offshore. Tú haces anillos, digamos, bueno, en anillo, más que en anillos, en ramas, ¿no? En ramales. No es que... O sea, no termina de ser un anillo, sino 1, 2, 3, 4, 5 y a la subestación. Y de la subestación a tierra, por así decirlo. Ok. Vale, súper interesante. Veremos a ver en España cómo se desarrolla. Las dos, tanto la marina como a ver si pega un empujón. La terrestre también.